El monitoreo del nivel de glucosa puede ser de diferentes formas y también puede ser continuo. Puede ser continuo a través de los relojes que van aquí en la pulsera, a través de bandas, a través de sensores que van por debajo de la piel, que son subcutáneos, pero también puede ser llevado a cabo a través de los sensores que van en la piel, generalmente en el brazo, y que miden tu azúcar en tiempo real. ¿Qué tan buenos son estos sensores? Bueno, ten en cuenta dos factores. Con estos sensores de glucosa es posible medir algunos datos y obtener información que de otra forma no se puede. Y también verlo de esta forma. Estos sensores de glucosa que te miden la glucosa en tiempo real, gracias a estos existe el libro Revolución de la Glucosa, en el cual la autora se apoyó demasiado de estos sensores para ver qué sí le generaba pico y encontrar la fórmula de comer para que no te genere picos de glucosa, que es primero los vegetales o las verduras, la fibra, después la proteína y al último los carbohidratos. Con esos dos factores tendrían que bastar para que tú consideres que estos sensores son extremadamente útiles. Sin embargo, hay puntos que creo que te puedo compartir para ampliar tu visión acerca de este monitoreo, porque no es únicamente para dejar de picarse los dedos, y tampoco es únicamente para ajustar los niveles de insulina o la dosis de insulina. Tiene otras ventajas que vale la pena comentar. Y ten en cuenta, recuerda que entre más midas, más datos tengas, más información, es mucho más probable que la decisión que tomes sea la correcta en relación a tu tratamiento. Obviamente, siempre y cuando el análisis de esta información sea el adecuado. También tiene algunas desventajas, las cuales son pocas, que también creo vale la pena comentar, y de esto vamos a hablar en este video, específicamente de los sensores de glucosa que van en la piel, el Freestyle, que es el que tenemos al menos más accesible aquí en México. Yo soy el doctor Antonio Cota y te doy las gracias por estar conectado el día de hoy, o que estés viendo este video de forma diferida. Es el primer video o en vivo del año, hoy 2024, miércoles 3 de enero del 2024. Te agradezco que estés aquí, y a todos los miembros del canal les agradezco mucho su apoyo, y aquí estamos aportando más información que creo que es valiosa y que apoya la causa, que es revertir la diabetes o mejorar tu control de glucosa con todo lo que tengas a la mano disponible, y que sin duda estos sensores de glucosa, el Freestyle es el que tenemos aquí en México, pero también hay otros en diferentes ciudades. Es extremadamente valioso la información que esto nos aporta. Y antes de entrar en materia, para recordarte que el reto de 21 días, que inicia el 15 de enero, la fecha límite de inscripción es este próximo lunes 8 de enero, el cual es la primera sesión para darte a conocer todos los pasos que son importantes y necesarios para que logres revertir o mejorar esos niveles de glucosa, y que si ya revertiste, mantengas esa remisión total, porque bajar el azúcar no lo es todo, es bajar el azúcar y corregir los problemas de fondo que te llevaron a esta situación. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué son los sensores de glucosa? Son dispositivos que van generalmente en el brazo, que traen una agujita especial que ahorita te lo voy a mostrar, que van midiendo tu azúcar en tiempo real, que vienen en cierta forma a sustituir los glucómetros, los cuales no miden el azúcar en tiempo real, sino únicamente te miden cada vez que uno se pica, ¿no? Estos sensores miden, te van a aportar otra información distinta al glucómetro. Al principio yo pensé que pues únicamente era pues un sustituto más caro al glucómetro, y que no le miraba tanta importancia, no le daba pues realmente peso a lo que te aporta. Pero pues a través de la experiencia, ir aprendiendo, leyendo, viendo otras cosas, y sin duda esos picos de glucosa que ahora se sabe que no son normales y que suceden con mucha frecuencia, esta es la mejor forma de detectarlos, porque puede ser que con el glucómetro tú te estés midiendo ahorita y a las 2 horas después de comer sigas igual en 110 y crees que no has tenido ningún pico, cuando en realidad esa glucosa ya subió y ya bajó, cosa que no pasa con estos sensores. Y ahorita vamos a hablar un poco más adelante sobre las ventajas que yo le veo acerca de estos sensores
de glucosa. Bien, entonces déjame empezar. Estos sensores de glucosa, que es el Freestyle, puedes encontrar el 1, el 2, el 3, ya dependiendo de qué tan nuevo o actualizado. Obviamente, entre más nuevo y actualizado es un poquito más certero y un poquito más óptimo. ¿Cómo se usan? En realidad son muy sencillos de colocarse. No hay tanta complicación. Esta es la caja y todas las cajas traen su manual, que es como un tipo de instructivo. En realidad no requieres nada, ahí vienen los pasos, y no requieres nada en realidad para aplicártelo, porque todo viene ahí en la cajita, no es muy difícil. Viene incluso con toallitas de algodón, que esta ya está abierta porque yo ya la adelanté y me limpié la zona donde voy a aplicar este sensor. Este sensor Freestyle trae dos cosas, trae este de aquí y este de acá, ¿no? Si te fijas, te lo voy a mostrar. El primer paso, te lo voy a poner muy sencillo si tienes duda de cómo se aplica y cómo se utiliza. Lo único que tienes que hacer es desenroscar este de aquí. Lo desenroscas. Y no sé si bueno, este es el aplicador. Con este vas a aplicar el sensor y el sensor viene aquí. Una vez que hayas desenroscado lo único que tienes que hacer es quitarle esta cosita de aquí, despegar prácticamente. Una vez que lo despegas, ya puedes preparar tu sensor. Y estos aquí tiene una marca. Se alcanza a ver esta marquita aquí. Y esa tiene que ir en relación a esta marca de esta cosita de acá. Y prácticamente lo que vas a hacer es emparejar esas marcas, embonarlo de esta forma hasta que haga un clic. Ya que haga clic, tu sensor ya está ensamblado, por así decirlo, ya lo puedes retirar. Si te fijas, no sé si se alcanza a ver, ya tiene una agujita ahí en el medio. No, creo que la cámara lo borra. Pero aquí en medio tiene una agujita, que ahí está el sensor realmente y es lo que te va a medir. Ahora, es importante que lo tomes en cuenta. Este sensor no te mide la glucosa en la sangre, te la mide en el líquido intersticial, que es el líquido que está alrededor de las células. Por eso es que puede existir cierta variación entre 15 o 20 miligramos entre lo que te marca el glucómetro con el sensor, con el sensor y lo que te marca el azúcar en la sangre, que los aparatos, los glucómetros normales sí te miden el azúcar en la sangre. Eso te lo va a medir en el líquido intersticial. Y también por lo mismo puede que exista un cierto retraso. Por ejemplo, si yo tengo azúcar ahorita en 130, porque acabo de comer y me subió a 130, a lo mejor esto me lo marca en 110 y le toma más tiempo en marcar esa elevación porque no nos están midiendo el azúcar en el mismo sitio. Te están midiendo el azúcar que hay alrededor o afuera de las células. No te está midiendo el azúcar en sangre. Sin embargo, es bastante certero y bastante cercano. Una vez que tengas preparado tu sensor y te hayas limpiado la zona, que yo ya le adelanté con estas toallitas que vienen aquí en la cajita. Lo único que tienes que hacer es localizar la parte posterior del brazo, que es un sitio más cómodo. Y un tip, elige el brazo sobre el cual no te duermes, porque si tú eres una persona que tiende a dormirse de lado y tiende a acostarse sobre, no sé, este brazo, por ejemplo, si tú tienes el sensor puesto ahí, a la hora de voltearte y acostarse sobre ese lado, puede que el sensor deje de medir, que vamos a hablar sobre esto en las desventajas de este tipo de dispositivos. Una vez que está preparado, muy sencillo, a la hora de aplicar, únicamente lo colocas de esta forma. Es como un sello prácticamente, y lo único que tienes que hacer es empujar suavemente. En medicina las cosas no se hacen abruptamente, con calma, con tranquilidad, y únicamente lo tienes que aplastar. Va a ser un clic y ya que esté ahí, lo retiras y listo, ya queda ensamblado. Yo siempre aconsejo, una vez colocado, con los dedos asegurar que esté bien puesto.
La ventaja es que queda súper pegado estos sensores de glucosa, no se caen tan fácil, quedan muy bien colocados, aguantan el agua, te puedes meter a bañar, incluso puedes ir a nadar, no pasa absolutamente nada. Claro que si por error rozas con algo, te tallas así muy fuerte, sí podría desprenderse. Si estás continuamente pegándole con algo, con una mochila, por ejemplo, o acostándote mucho de ese lado, mucho contacto, obviamente la medición se puede interrumpir. ¿Y cómo vas a ver que se interrumpe esa medición? Pues simplemente deja de medir, porque ese sensor te va a medir aunque no te escanees. Aunque tú no pases el teléfono o el aparato especial que es para escanear estos, puede que no te mida. Entonces, esa es una desventaja. Si estás continuamente aplastándolo, moviéndolo o te acuestas de lado, te va a dejar de medir en algún momento. Una vez que esté colocado, tienen dos formas de activarlo. Si tu teléfono es compatible, que generalmente los iPhones son compatibles, lo puedes bajar la aplicación y a través de puedes activar el sensor. Y la otra es utilizando el aparato que ya viene junto con estos dispositivos, que es como un glucómetro especial, que con ese también puedes activar el sensor. Así como yo lo tengo, todavía no está activo. Todavía no me está midiendo, lo tengo que activar. Y para eso yo voy a utilizar el teléfono, que bajo la aplicación y aquí me dice literalmente escanear nuevo sensor. Y con eso lo único que tengo que hacer es escanear. Ya quedó escaneado y una vez que lo escaneas tarda 1 hora más o menos en estar activo. Y en una hora de aquí en adelante ya voy a poder medir la glucosa las veces que yo quiera. Ahora, una ventaja de estos dispositivos es que aunque yo no me escanee, me sigue midiendo en tiempo real y te va graficando tus niveles de glucosa. Como ves, en realidad no es muy complicado colocárselo, no duele, queda muy pegado ese sensor y la única dificultad tal vez sería a la hora de quitárselo, porque queda tan pegado que vas a batallar el estarlo despegando poco a poquito. Este sensor, al menos el Freestyle aquí en México, te dura 14 días. En 14 días te deja de leer y te lo va a mandar una notificación, ya sea al teléfono o al aparato especial para leerlo, donde dice que ya se caducó y que te sugieren cambiarlo por otro y es hora pues de retirarlo. La técnica para retirar, la misma técnica con un poco de alcohol o un poco de agua, va despegando, despegando, despegando. No hay nada que en realidad que lo mantenga ahí súper fijo, es como una gomita, es como un pegamento que tienes que ir despegando con el dedo poco a poquito, no duele, es una aguja muy finita, no molesta, aunque a lo mejor es muy aparatoso colocarse eso y eso, no molesta absolutamente para nada. Ahora, esto los puedes sincronizar con el teléfono, si es compatible, generalmente los iPhones son compatibles, o puedes utilizar el aparato, el glucómetro especial, y con eso, listo, ya tienes puesto tu sensor y no vas a batallar absolutamente nada. Ventajas de este monitoreo, ya lo dijimos al principio, vas a medir cosas que de otra forma no tienes acceso, porque medir tu azúcar en tiempo real te va a dar la pauta si efectivamente lo que tú estás comiendo te está generando pico o no te está generando pico. Puede ser que tú tengas la idea de que tu dieta es muy saludable, de que estás utilizando ingredientes que no tienen carbohidrato, que no tienen azúcar y que te están ayudando a revertir la diabetes, pero que con estos sensores te puedes llevar muchas sorpresas. A mí me pasó cuando empecé a utilizarlos y a muchas personas que les recomiendo porque han intentado tantas cosas que el azúcar no baja, que les recomiendo utilizar el sensor para que identifiquen si verdaderamente esa dieta es saludable. Como te digo, la única forma a veces de detectar esos picos de glucosa es utilizando estos sensores de glucosa. Entonces, ¿para qué te sirve? Medir cosas que de otra forma no podrías. Ni modo que te estés picando cada 10, 15 minutos todo el día
La verdad es ilógico y sería muy, muy molesto. Y además, además va a ser muy caro. Si un problema es el precio, estarse picando mucho, las tiras reactivas no son tan económicas tampoco. Y las lancetas incluso puede que estés gastando mucho más en tiras reactivas y lancetas que en un sensor. En cuanto al precio, al menos aquí en México, te venden una caja que trae 2 sensores, más o menos 2,400 pesos mexicanos, que sería, ¿qué será? $150 americanos aproximadamente, más o menos según la ubicación y según la tienda, ya sea en línea o en tiendas Costco. Aquí lo puedes adquirir en México. Ahora, importante, este video no estoy recibiendo ninguna promoción pagada de ninguna compañía, ¿no? Yo lo estoy haciendo para compartirte lo que yo creo que es importante que tú conozcas acerca de estos sensores. Otra ventaja, además de que te vas a dar cuenta de esos picos de glucosa, si es por comida, por las emociones, por problemas de sueño, medicamentos que te estén subiendo el azúcar, suplementos que te estén subiendo el nivel de glucosa, cómo te va con el ejercicio en esos picos de glucosa. Eso no lo puedes obtener con el glucómetro, porque ni modo que estés en cada faceta de tu día, en cada cosa que estés haciendo, que te estés picando y picando y picando y picando. Aún así, aunque lo hagas, no tiene la misma certeza que los datos obtenidos con este sensor, que todo el tiempo están ahí midiendo, 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 y que te están graficando tu curva de glucosa. Este también tiene 3 opciones muy interesantes que las encuentras en el aparato que viene junto con estos sensores, o también en las opciones que te da la aplicación al utilizar el sensor Freestyle. Una de ellas es la hemoglobina glucosilada estimada, o aún no sé, estimado. Esto en los primeros días de utilizar el sensor, lógicamente no te va a aparecer, porque tiene que acumular más información, más días, más datos. Y teniendo más datos o más días, te puede calcular tu hemoglobina glucosilada estimada. Y aquí me he llevado sorpresas, porque a veces la hemoglobina glucosilada estimada del sensor es un poquito más baja a la hemoglobina glucosilada en una muestra de sangre normal. 0,5 más bajo, 1% más bajo, porque toma en cuenta los últimos días y con eso hace un cálculo. Ahora, así dice tal cual, es estimado y se tiene que corroborar con una hemoglobina glucosilada en un laboratorio normal. Otra de las ventajas es que te da la glucosa promedio. Tu glucosa promedio en los últimos 7 días, 14 días, 21, según cuánto tiempo hayas usado el sensor. ¿Qué ventaja tiene esto? Que además te lo divide en horas. Tu glucosa promedio entre las 6 de la mañana a mediodía es 140. Tu glucosa promedio de mediodía a las 6 de la tarde es 194. Tu glucosa promedio de las 6 de la tarde a las 00 horas es 120, ¿no? Y de las 00 horas a las 6 de la mañana es 116. Te lo divide por horas. ¿Para qué es importante esto? Porque así vas a identificar en qué momento del día es cuando tu azúcar está subiendo más. Si tú notas que tu azúcar promedio más alta del día es a la 1 o 2 de la tarde, que coincide con la hora de la comida, quiere decir que esa comida te está subiendo mucho el nivel de glucosa. Si tu azúcar promedio más alto del día es durante la noche, quiere decir que hay un problema con el sueño o un problema con el cortisol. Entonces te voy a orientar en qué momento del día tu azúcar está más alta. Y desde ahí ya empiezas a analizar cuáles son los factores que en ese momento, en esas horas, entran en juego, que te están subiendo, y te puedes ir orientando. ¿Sabes qué? Ahora me voy a enfocar sobre esta barra, que es la más alta, y voy a ver en estas horas qué es lo que está sucediendo, porque a estas horas es donde tengo el problema. Entre la mediodía y las 6 de la tarde es cuando mi azúcar está más alto. Algo estoy haciendo ahí que me está subiendo demasiado.
y para eso te puedes orientar. Y también por la otra forma puedes ver que tu azúcar a lo mejor de las 6 de la mañana a mediodía están 104. Lo que estás haciendo a esas horas te está funcionando perfectamente bien. Entonces, para eso te puedes orientar con la glucosa promedio, que es una opción que puedes ver en tu dispositivo o en el teléfono. Y la otra ventaja que tiene es el tiempo en rango. El tiempo en rango es qué tanto tiempo te mantienes en los niveles deseados, y esto tú lo puedes configurar. Si tu objetivo es tener el azúcar en 110 a 180, tú lo configuras. Y si todo el tiempo estás ahí, pues el glucómetro te va a marcar un rango, ¿no? El 80% del tiempo estás en ese rango, el 10% por arriba de y el 10% por abajo de. Y con eso te vas a ir guiando. Si tú quieres ser un poquito más estricto, ¿sabes qué? Yo quiero entre 80 y 130 miligramos, lo configuras de esa forma y vas viendo si estás cumpliendo la meta o no estás cumpliendo la meta. Eso te puede servir para identificar más o menos cuántos picos de glucosa estás teniendo. Si tú dices de 100 a 150, pero te marcas 50% en rango y 40% por arriba de, no, pues estás subiendo el azúcar demasiado, ¿no? Es otra ventaja de que tú puedes obtener con estos monitoreos que de otra forma el glucómetro no te puede medir. Ahora, estos glucómetros o sensores para medir el azúcar se han utilizado mucho, sobre todo en personas que usan insulina, para ajustar su insulina lenta, ajustar la insulina rápida que va antes de cada comida. Sin embargo, te puede servir, tengas o no tengas diabetes, uses o no uses insulina, uses o no uses medicamento, porque te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo, si efectivamente te está ayudando o eso que estás haciendo te está generando muchos picos de glucosa. Yo me he llevado sorpresas de personas que hacen la dieta, ayuno y que sí mejoran, pero que no logran revertir como a ellos les gustaría, que empiezan a colocarse el sensor de azúcar. Y me he llevado, por ejemplo, sorpresas de que en la noche, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, les baja el azúcar a 60, por ejemplo, a 58. Y eso hace que en consecuencia en la mañana, 170, 190, por diferentes razones. Por la cena que están haciendo, porque los medicamentos o suplementos lo toman muy noche, por mala calidad del sueño, por apnea del sueño, por problemas del cortisol, por diferentes razones. O hay gente que dice, es que yo nada de carbohidrato y el pan que compro es keto y esto es con harina de almendras y esto es así. Y sorpresa, se ponen el sensor y resulta que eso keto en realidad no era keto, trae otros ingredientes que te sube el azúcar y que ese aderezo que estaban haciendo, pues también trae ingredientes que te siguen subiendo el nivel de glucosa. Entonces el sensor te va a dar información sobre si lo que estás haciendo te está generando pico o no te está generando pico, y con eso puedes ir optimizando. Si de repente esta comida te subió demasiado el azúcar, cámbiale, quítale un ingrediente, ponle otro, come en orden diferente, come más despacio, ve moviendo todo eso. Y esto también aplica para mover tus horarios. Si estás cenando muy temprano, a las 4, a las 5 de la tarde, y tu azúcar amanece muy alta, y ya hiciste esto y aquello y el otro, a lo mejor lo que no has movido son los horarios. Cena más tarde entonces y desayuna más tarde. No sé, son cosas que uno tiene que ir moviendo. A lo mejor haciendo ejercicio temprano hace que el azúcar te suba mucho durante el día, pero a lo mejor haciendo ejercicio noche, a las 6, 7, 8 de la noche, te ayuda mucho mejor. Esos son los cambios que este sensor te tienes que apoyar para eso. Y de la misma forma, yo creo que ya lo vas intuyendo, yo al menos pienso que los sensores no son para siempre. Son para utilizar por un momento, identificar qué sí te sirve, qué sí te ayuda y qué no te ayuda. Ir experimentando, esto sí, esto no. Déjame, te muestro más o menos una de las gráficas que son pruebas que yo he hecho conmigo mismo
Por ejemplo, alcanzas a ver en la primera gráfica cómo marca el azúcar 94, pero esto fue ya al final de ese pico de azúcar, porque son pruebas que pues hay que hacer de repente para saber qué sí es bueno y qué no es bueno. Estas mediciones que estás viendo aquí, esa línea es la gráfica. Es la gráfica que te va marcando ya sea el teléfono o el glucómetro. Aunque no te escanees, no tienes que estar todo el tiempo escaneando, escaneando, escaneando. Esto lo hace en automático en tiempo real. Tú puedes comer, hacer ejercicio, hacer tu ayuno y a las 2, 3 horas ver cómo has estado en el nivel de glucosa. Y así es como se observan esos picos de glucosa y esas hipoglucemias reactivas. Hay mucha gente que dice, doctor, es que yo de repente me empiezo a sentir mal, me checo el azúcar y estoy en 110. Bueno, el azúcar a lo mejor ya subió y ya dio un bajadón. Y es ese bajadón lo que te puede estar haciendo sentir así. Esas son hipoglucemias reactivas. Eso te lo muestro para que veas que los picos de glucosa pueden suceder en cualquier persona, con o sin insulina, con o sin metformina, con o sin diabetes. Estas son mis gráficas y son pruebas, porque yo tengo que saber que lo que estoy recomendando a las personas efectivamente sea algo bueno. Si yo te digo, ¿sabes qué? El vinagre de manzana así y asado, es porque yo ya lo hice y porque yo ya verifiqué que efectivamente funciona. Es que el arroz hay que comerlo así y asado. Si yo te lo recomiendo de una forma es porque ya lo comprobé. Si no, la verdad es que yo creo que estaría haciendo algo no muy bueno en recomendarte algo que ni siquiera estoy seguro de si te está funcionando o no te está funcionando. Esto es una duda frecuente. Oiga, doctor, pero ¿cómo sacó la gráfica y cómo si yo no me escaneé? Porque el monitoreo continuo, para eso es precisamente, para que te mida el azúcar de forma continua, aunque no te estés todo el tiempo escaneando. Y para eso es, y para eso te muestro estas gráficas. Así lo vas a ver. Y es para hacer pruebas. Si tú ves que eso que estás comiendo te está subiendo hasta 167, como estás viendo en la imagen, cómo se va la flechita hasta allá, algo hay en esa comida que te está subiendo demasiado el azúcar, a menos de que tengas otro tipo de diabetes, a menos de que tu páncreas no funcione bien o tengas una resistencia extrema a la insulina. Hay casos en los cuales en la mañana no comen nada y se despiertan a las 5 de la mañana, todo bien, 98. A las 6 de la mañana, todo bien, 98 de azúcar. 7, 8 de la mañana, 110, 115. 9, 10 de la mañana, 160, 170. Se van a hacer ejercicio, más todavía, 190, 210. ¿Por qué pasa eso? Puede ser por el cortisol. Ahí te vas a dar una idea de qué es lo que está pasando, qué pasa a esas horas, cuáles son los factores que te están subiendo, porque si no estás comiendo, pues evidentemente no es la comida. Páncreas, resistencia, inflamación, tiroides, desequilibrio hormonal, estrés, sueño. Hay muchos factores que pudieran estar subiendo ese nivel de glucosa. Una de las desventajas de estos sensores es que deja de medir a veces. Como te dije hace rato, colócatelo en un lugar donde tú estés seguro que no lo vas a aplastar muchas veces. Si te lo pones así como yo en este lado y te duermes sobre ese lado, en la noche te va a dejar de medir. Entonces, ese sería probablemente una de las desventajas. Si está en continuo contacto con algo, ya sea por tu trabajo o por cómo cargas la bolsa, la mochila o por las actividades que tú realices, puede que pierda precisión. Y aquí te va un tip, al menos en México. Si el sensor de repente te da lecturas muy variables, muy raras, puedes llamar a los fabricantes, exponle tu caso, dile, ¿sabes qué? Tengo un sensor freestyle, me lo coloqué tal día, así, así, asado, esto y lo otro, y me ha tocado que a muchas personas se lo cambian, te envían otro a domicilio porque a veces, como cualquier aparato, pueden tener defectos de fábrica. Si tú crees que tu sensor no te está midiendo correcto y que es muy diferente a lo que sale tu azúcar aquí o con el glucómetro normal, marca.
y ahí te van a dar una solución. Yo hasta ahorita no he visto a alguien que no les solucionen ese tipo de problema cuando son defectos de fábrica por estos sensores. Otra desventaja probablemente es el precio. Como te dije previamente, $150 aproximadamente para un mes, si no es que más, según donde lo estés comprando. Yo creo que esos sensores no son para usarlos indefinidamente. Por un tiempo, 14 días, un mes probablemente, mes y medio, para que hagas pruebas, experimentos, vayas viendo, optimizando lo que puedas optimizar y que te des cuenta de otras cosas que a lo mejor te están subiendo el azúcar que de otra forma no tienes forma de detectarlo. Y la otra desventaja es que los resultados no son 100% reproducibles. ¿A qué me refiero con esto? Por decir, yo tengo el sensor ahorita, yo como algo y veo que ese algo no me sube el azúcar, ¿no? Mejor de 90 me sube a 110. Perfecto. Si al día siguiente yo como exactamente lo mismo, puede que eso mismo sí me suba a 170, a 180. ¿Por qué no son 100% reproducibles si estoy comiendo exactamente lo mismo? Bueno, porque yo hoy tengo un estado emocional, tengo cierto nivel de adrenalina, por ejemplo, he hecho ciertas cosas durante el día, a lo mejor hoy hice ejercicio y mañana no, no sé, diferentes factores que pueden interferir con tu nivel de glucosa. Es decir, ¿a poco la comida que estoy haciendo el día de hoy es bajo los mismos factores, el mismo ambiente interno y externo? No, porque muchas cosas cambian. El clima, problemas con tu pareja, problemas económicos, llegaste tarde, que se te ponchó el carro, que el cobro de esto, que tu tarjeta, que perdiste la tarjeta, se te cayó el teléfono, que tu hija se enfermó. Hay un montón de factores que te pueden descontrolar tantito. Esa es una desventaja, porque puede ser que lo que tú estés comiendo hoy, a lo mejor hoy no te genera pico por ciertas combinación de factores, pero que mañana eso mismo sí te genere pico. Así que, pero también eso se resuelve muy sencillo. Una y otra y otra y otra. Y si ya lo repetiste varias veces y efectivamente esas varias veces no te genera problema, concluye que no te genera problema. Pero si lo haces una vez, doctor, es que yo me comí esto así y no me subió el azúcar, ¿ok? ¿Cuántas veces lo hizo? No, pues nada más una vez. No puedes concluir algo. Hay que repetirlo una y otra y otra y otra. Y si los resultados son consistentes y reproducibles es obtienes lo mismo haciendo lo mismo, entonces quiere decir que sí. Pero yo he visto que muchas veces cambia. De repente hago una comida, no me sube, al día siguiente lo mismo y sí me sube. Pero es por eso, porque muchos factores van cambiando y no todos los días son iguales. En conclusión, yo creo que es un excelente dispositivo que puede ser muy valioso en ciertas personas que han batallado mucho para bajar ese nivel de glucosa o quieren mejorar aún más lo que están haciendo. Como te dije al principio, entre más midas, más información obtengas y mejor sea tu análisis de esos datos, vas a tomar mejores decisiones al respecto. Sin estos sensores no hubiera sido posible el libro Revolución de la Glucosa, que sin duda alguna ha revolucionado mucho el panorama o esta perspectiva que tenemos acerca de los picos de glucosa, porque tener pico de glucosa no es tener diabetes, es una situación completamente diferente. Cualquier persona con o sin diabetes va a tener picos de azúcar. Todo depende de qué es lo que estén consumiendo y en qué orden. Yo creo que es una herramienta muy poderosa y que vale la pena utilizar si lo podemos costear porque también es caro, pero que sin duda alguna nos va a abrir un abanico de posibilidades y ya viste, no es difícil aplicarlo, no duele, no molesta, nada más tienes que tener cuidado con esas variaciones que pueda tener. Siempre puedes contactar a los fabricantes, trata de no aplastarlo mucho y analiza. Estos sensores no son para no picarte, es para experimentar
y ver qué te está afectando en tu rutina. Pues espero haberte aportado un poquito más de perspectiva acerca de estos sensores de nivel de glucosa. Yo soy el doctor Antonio Cota y ahora voy a pasar a leer las preguntas que pudieran tener respecto al tema u otras situaciones. A ver, vamos a ver. Sergio y Rosario Castro, saludos a todos, por cierto, feliz año 2024. Les deseo lo mejor. Espero que este año sea muy bueno para todos ustedes. Aquí, por mi parte, vamos a seguir junto con mi equipo de SugarCare aportando información que te ayude a mejorar esos niveles de glucosa y tomar mejores decisiones al respecto, porque me sigo encontrando muchos casos de una falta de empatía del sistema médico, en el cual vas a consulta porque te viste el azúcar en 190, en 200, vas y eres diabético. Te clasifican, te aventan a un grupo, te dan la pastilla y hazle como puedas. Y un sinfín de preguntas que tienes, dudas, confusión, si es, no es, oye, pero espérate, mi mamá se acaba de morir, pero esto, aquello, ¿cómo? No, pues se te viene el mundo encima y yo creo que está mal. Y está mal porque no hay un análisis realmente. Tienes el azúcar alta, pues ya, tu medicamento, tu insulina, pero no es así. Hay que investigar qué es lo que está pasando, porque si es algo que se puede corregir, pues a corregirlo. Si es algo que no se puede corregir por los factores que tú quieras, ok, lo mejor que puedes hacer es esto, mínimo que te pongan las opciones sobre la mesa y ya tú decides qué camino tomar. Lo malo es que generalmente no se orienta al respecto. Sergio, le mando un saludo, que usted está desde Argentina. Luz, gracias, espero que le haya aportado bastante este tema de los sensores de glucosa, que yo creo que son muy buenos porque nos va a aportar información, ya lo dije varias veces, que de otra forma no podemos obtener. Dice Luz, tengo cita el 19 de enero, pues puede usted mandar los resultados al número que ve aquí en pantalla, puede llamar o mandar un WhatsApp y con todo gusto le recibimos sus resultados. Ok, vamos a ver aquí. Gracias, Conchita Lee. Dice Beto, aprendiendo juntos. Hace 4 meses le diagnosticaron diabetes, la hemoglobina glucosilada el A1C en 11.2 y hace 2 semanas fue a cita de control y salió en 5.5 su hemoglobina glucosilada o el A1C súper bien. Dice con dieta, sin medicamento, y la doctora dice que sigo siendo diabético. Tip para todos ustedes que tengan alguna duda si ya revirtieron o no revirtieron. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Háganse unos análisis, incluyendo la hemoglobina glucosilada y los general, lo que ustedes ya saben, y vayan con otro médico a consulta que nunca hayan visto y que nunca hayan consultado. Pero, ese es el truco, ustedes no le digan que tienen diabetes o tienen problemas de glucosa. Si te preguntan, ¿tienes diabetes? No. ¿Usas medicamento? No. ¿Insulina? No. Y si el doctor te dice, a ver, no, pues tú no tienes diabetes, tú saliste todo bien, quiere decir que a lo mejor ya la revertiste por completo, porque díganme si no, un médico tendría que tener la capacidad de detectar a una persona con diabetes. Y si no lo están detectando en el caso tuyo, es porque quizá no la tengas. Puedes hacer esa prueba. Ve con un doctor, no le digas nada, vengo a chequeo general, me siento bien, no tomo medicamentos, aquí están. Usted dígame, doctor, ¿qué tengo? Y si el doctor te dice, nada, no tienes problema de azúcar, efectivamente no la tienes. Y te van a decir eso si tus valores están en rangos normales, porque no hay otra forma de diagnosticar el problema. El diagnóstico de diabetes es un diagnóstico bioquímico, casi, a menos de que tengas cetoacidosis o una cosa así, que estés críticamente enfermo, pues sí, ¿no? El diagnóstico cambia.
pero puedes hacer esta prueba y esto va pues para todos ustedes, ¿no? Acudan con un médico que nunca hayan visto, no le digan nada, muéstrenle sus resultados, no le comenten que tengan antecedente de problemas de glucosa, porque él debería o ella ser capaz de detectar la diabetes si la tienes. Y si te dice que no hay nada, es porque ya no la tienes, probablemente. Ok, dice Rogelia Olvera, le mando un saludo, espero se encuentre usted muy bien. Me da mucho gusto que esté por aquí conectada. Dice Mario 4, dice, ¿se puede hacer ejercicio cuando se tiene 200 o más de glucosa? Sí, sin ningún problema, nada más que si usan insulina, glibenclamida o algo así, hay que tener cuidado y hay que cargar algo, un chocolatito, un juguito, algo así, por si ese azúcar se llega a bajar demasiado. Sucede, hay gente que usa insulina, tiene 200, voy a correr, porque corriendo voy a bajar el azúcar. Y corriendo empiezan a sentirse mal. Y es porque el azúcar te baja a 40. Y si te pasa esto estando lejos, solo, sin ayuda, sin nada, puede ser muy peligroso y pones en peligro tu vida. Así que siempre carga algo si estás muy descontrolado del azúcar y vas a hacer ejercicio y no vas a tener ayuda o apoyo cercano. Siempre más vale estar preparado ante estas situaciones. Gracias a Nayeli Medina, espero que le haya gustado esta información. Igualmente, feliz año 2024. Esther Romero, efectivamente el frío y lluvioso Tecate, que es una ciudad vecina a Tijuana, aquí en Tijuana está un poco frío, pero no tanto como Tecate, que es conocido por su clima mucho más extremo y el pan sobre todo. Dice Luz Lozano, dice, también tengo insuficiencia renal estable. Me puede tratar también, pues hay que ver, hay que clasificar esa nefropatía, en qué grado estás, hay que ver esa proteinuria o la cantidad de proteínas en orina, hay que ver la causa, los factores que están agravando esa insuficiencia renal, ver si es reversible o ver si no hay algo más. Muchas veces, y sucede con frecuencia tanto para pacientes como para personal médico, ¿no? Una persona que tiene diabetes o problemas de azúcar, tiene problemas de riñón. Es nefropatía por diabetes. Son problemas renales por el azúcar. Pero puede haber algo más. Puede ser que sí. Puede ser que el azúcar te está afectando los riñones. Pero esto no quita la posibilidad de que haya algún otro problema añadido a los que ya tienes. Por eso, suponer puede ser un peligro. A veces algunas personas se extrañan porque les digo, mira, sí, es esto, hay que hacer esto, pero también hazte esto para no dejar cabos sueltos. No, doctor, es que yo no tengo nada más. Hazlo, mídelo nada más. Porque si hacemos esto y no nos damos cuenta de que había esto, a lo mejor esto otro te va a terminar dañando. A veces uno se enfoca tanto en el azúcar que pierde de vista los otros problemas: ácido úrico, presión, corazón, circulación, proteínas, tiroides, próstata, ovarios, hormonas, mamografía, Papá Nicolau. Eso no hay que perderlo de vista. Si el azúcar nos está distrayendo y estamos no atendiendo los otros factores, esto puede ser contraproducente. El mensaje aquí es Luz Lozano, claro que sí, podemos evaluar el contexto de esa nefropatía y ver qué más se puede hacer. Dice Esther Romero, ¿qué opina del glucómetro de la misma marca? Yo pienso que está bien y que va a tener variaciones como cualquier aparato y que estas variaciones van cada vez más haciéndose menores conforme la tecnología se va perfeccionando. Antes, los aparatos para la presión arterial automáticos o el glucómetro eran muy imperfectos, con un margen de error muy amplio, pero hoy en día tenemos aparatos sumamente precisos y este es otro tip posiblemente. Si ese glucómetro o ese aparato para medir la presión arterial tiene ya muchos años, mejor cómprate uno más nuevo, porque los más nuevos son mucho más precisos que los anteriores. Yo pienso que está bastante bien, Esther Romero.
Gracias, Rocío Rosas, por sus palabras. Qué bueno que le haya sido útil esta información. Dice aquí Ricky Portillo, es increíble lo que se puede hacer. 30 minutos de caminata constante a razón de 2 pasos por segundo. Reduce de 28 a 40 puntos el azúcar. Excelente aportación, Ricky Portillo. Ajá, y media hora de caminata, es lo que usted dice, a un ritmo pues razonable, ¿no? Ok, gracias por compartir. Dice, durante esos 14 días de utilizar el sensor, ¿se puede hacer un número infinito de mediciones o escaneos? Sí, yo he visto gente con 28, 36 al día. Al día, eso pues tampoco es tan saludable, ¿no? Porque en cierta forma a veces se puede generar como una obsesión por estar midiendo, 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 midiendo. Eso pues también trae su lado contraproducente, pero sí, se puede escanear cuantas veces usted quisiera para ver su nivel de glucosa, pero bueno, no, tampoco es necesario, ¿eh? Porque lo va graficando. Aunque uno no se escanee, te lo va midiendo con la hora y con los valores. Dice aquí Manuel González, ¿qué opina del medicamento Vigor Vita CBD? ¿Será verdad que sí regula el nivel de glucosa? Fíjate que muchas personas me lo han dicho y que me lo han recomendado. Yo honestamente no lo he utilizado y no lo he recomendado a alguna persona. Yo supongo que sí debe de servirle, y esto es cuestión de lógica, sí debe de servirle a aquellas personas que les haga falta algo de eso. A lo mejor un relajante, probablemente. Si es eso lo que te hace falta, entonces te va a servir. Y aquí está la dificultad, ¿no? ¿Cómo identificar a alguien que le haga falta esa sustancia que usted me está diciendo? Pero sí, sí hay gente que dice que le mejora bastante. Yo no podría recomendarlo y hasta ahorita no lo he hecho. Probablemente esto cambie en un futuro, pero hoy por hoy yo no podría recomendarlo y tampoco lo he visto muy necesario, ¿eh? Porque la gran mayoría de las personas pueden mejorar su azúcar y puede revertir la diabetes sin utilizar eso que usted me está diciendo. Dice, a ver aquí, Julie García, feliz año nuevo, que les mando un saludo a todos. Dice Sandra González, sí sirven los relojes que según miden la glucosa que anuncian por internet, sí te lo van a medir y te pueden orientar. Pero yo no tomaría, al menos en lo personal, hoy por hoy, 3 de enero del 2024, no tomaría muy confiable esas mediciones de glucosa para tomar una decisión. O sea, yo no me guiaría por esas mediciones para decirle a alguien, suspende el medicamento, cámbialo, súbele la insulina, bájale, te voy a cambiar la insulina, haz más ayuno, haz menos ayuno. Yo no me guiaría tanto por esto. Los he utilizado, sí, pero creo que todavía tienen un margen de error bastante amplio. Obviamente hay muchas marcas, hay unos más exactos que otros y lo que usted puede hacer si está interesada o tiene uno es comparar con el glucómetro o comparar con el azúcar, la glucosa en sangre. Y si la diferencia no es mucha, 15 o 20 miligramos, entonces a lo mejor esas mediciones son bastante buenas. Pero también los fabricantes de esos dispositivos dicen corrobora con un análisis de sangre normal. Te puede orientar bastante bien sobre tus parámetros de glucosa, pero yo, insisto, no tomaría la decisión de quitar medicamento, subirle, bajarle, cambiarle o las insulinas con esas mediciones, pero lo puede intentar, ¿eh? Y comparar con los glucómetros normales. Dice Dora, ¿cómo puedo pedirle a mi doctor aquí en Estados Unidos el examen de péptido C así tal cual? Doctor, yo quisiera saber cómo funciona mi páncreas, qué tipo de diabetes tengo, quiero saber si lo puedo revertir. Lo más probable es que te encuentres con una negativa, porque el personal médico pues no está interesado realmente en revertir la diabetes.
el péptido C no es una muestra que muchos doctores tengan experiencia utilizándolo, recomendándolo e interpretándolo. Pedirte un parámetro desde el punto de vista médico, pedirte yo un laboratorio en el cual no sé interpretarlo, prefiero no pedírtelo, ¿no? No sé si me explico. Se lo puedes pedir así directamente, péptido C o C-peptide, que aquí lo voy a poner en el chat. C-peptide, aquí así se lo puedes decir y a ver qué tan abierto es tu médico. Si existe una buena relación y él verdaderamente te quiere ayudar y está a tu lado y te apoya, te lo va a pedir, aunque no sepa cómo interpretarlo, porque es algo que tú necesitas. Al menos aquí en México es así, uno tiene derecho a la salud y uno tiene derecho a hacerse análisis de sangre. Entonces allá pues también debería ser así, pero yo he visto que a veces no lo quieren pedir o no lo quieren autorizar. Dice Arely Salmerón, gracias por sus palabras y pues aquí estamos apoyándonos en lo que se pueda para que tomen ustedes mejores decisiones, porque a veces con tanta información puede haber confusión y yo, aunque pues yo entiendo que no soy perfecto y a lo mejor tengo mis detalles, expongo lo que creo que te va a ayudar por lo que he visto y que son preguntas frecuentes durante la consulta o dudas frecuentes. Dice Richard Chávez, en Perú no se encuentra el sensor. Todo va a depender de dónde se encuentren ustedes. En México tenemos ¿no? En Estados Unidos a lo mejor hay otro, en España hay otros, en Puerto Rico hay otros, y lo pueden buscar tal cual. Sensor de glucosa o monitoreo continuo de glucosa en tu país, ¿no? En México, en Perú, en Guatemala, en Brasil, y ver qué hay disponible. Aquí en México también se puede comprar en Mercado Libre o Amazon. A lo mejor ahí en Perú tienen esa opción de comprar en línea. Dice Ricardo Álvarez, ¿alguien me puede decir cada cuánto? Bueno, los en vivos son por ahora, los miércoles a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México. Y yo creo que en un tiempo más vamos a retomar 2 en vivos a la semana para compartir esta información. ¿Doy consulta en la Ciudad de México? No, estamos en la ciudad de Tijuana. Acá consultamos de forma presencial o en línea. Puede usted llamar o mandar un mensaje por WhatsApp al número que ve en pantalla. 663-127-7541. Ok, vamos a ver acá. Dice Maura Dimas. A mí no me quisieron hacer los exámenes aquí en Estados Unidos y no he encontrado dónde hacerlos. En un lugar me cobran $600 solo por el examen de índice de resistencia. Sí, Estados Unidos es muy caro y se batalla mucho para hacerse uno análisis de sangre. El OMA-R, la verdad, no es tan caro. Acá en México, a lo mejor entre $20 y $30 más o menos es lo que sale ese estudio, pero pues es una de las ventajas de vivir en ese país, ¿no? El acceso a la salud está complicado, es caro y al menos en esto de la diabetes creo que se puede mejorar bastante. Sin duda alguna están avanzados en un montón de otras enfermedades, en cirugías, en dispositivos. Ahí pues no hay nada que decir. Pero en ese tema de la diabetes creo que le falta mucha revolución. Y no solo a ese país, yo creo que todo el mundo en general. Creo que la falta de empatía, la falta de orientación. Estamos en 2024 donde hay un mundo de información, un mundo de herramientas que uno puede traer a la mesa, pero que por ego, por esa mentalidad cerrada, porque así nos educan, así nos entrenan a nosotros los doctores en pensar que el método científico y que los artículos y que las guías y lo demás no sirve, lo demás es mentira, es medicina alternativa, que no hay evidencia, que no sé qué, pero no es cierto. Uno se da cuenta, pues, que no es cierto. Una vez que empieza a vivirlo, y empieza a experimentarlo, empieza a documentar, porque también hay muchos doctores que se han salido de la caja, han hecho su camino, han hecho su carrera con otras investigaciones y que han aportado
un montón. De hecho, yo gracias a todos los doctores que han hecho esta labor impresionante, por eso estoy aquí, porque me he beneficiado de su trabajo. He leído lo que han publicado y aquí estamos también poniendo mi granito de arena. Bien, pues espero haberles ayudado con este tema de los sensores de glucosa y de haberles dado una perspectiva un poco diferente. No solo es evitarse el piquete, te va a aportar información que de otra forma no lo podrías hacer. Si ya intentaste muchas cosas y nomás no, nomás no, nomás no, probablemente haya una posibilidad que no hayas contemplado, que lo que estés haciendo esté mal. Y estos sensores te pueden ayudar a identificarlo. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Les mando un saludo a todos ustedes que se hayan conectado. Espero haberles aportado. Los espero la próxima semana con otro tema de interés. Feliz año en 2024 y aquí estaremos aportando información que creo les puede ayudar a tomar mejores decisiones. Saludos a todos, un abrazo y los veo la próxima semana.